Buenos días, muchas gracias por la presentación. Soy Irene Martínez y a continuación procederé a la defensa de mi tesis doctoral titulada Obtención de monómeros renovables, ácido adípico y 1,5-pentanodiol mediante catálisis heterogénea a partir de derivados del furfural. La estructura de esta presentación será de una introducción y objetivos generales, un procedimiento experimental, seguido de los resultados más relevantes de esta tesis doctoral y su discusión, cuyo apartado estará dividido en el ácido adípico y el 1,5-pentanodiol, siendo el capítulo del ácido adípico la conversión de ciclopentanona a dimetiladipato con dimetilcarbonato por medio de catalizadores sólidos básicos, y dentro del 1,5-pentanodiol los capítulos de conversión directa de dihidropirano a 1,5-pentanodiol utilizando catalizadores de rutenio-estaño soportados en carbono, efecto promotor del estaño, y conversión de dihidropirano a 1,5-pentanodiol utilizando catalizadores de rutenio, papel del soporte. Finalizaré la presentación con unas conclusiones en inglés para optar a la mención internacional. En primer lugar, el consumo de los recursos fósiles presenta dos grandes inconvenientes, como son su agotamiento y la contaminación ambiental que presenta. Por tanto, es necesario encontrar alternativas renovables para sus principales usos, que son la fuente de energía y la producción de químicos. Las alternativas renovables que tenemos para fuente de energía son la energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, y para la producción de químicos tenemos la biomasa. La biomasa es la fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de origen biológico que puede ser aprovechada tanto para la producción de energía como de productos químicos. La biomasa más interesante es la biomasa lignocelulósica, debido a que es la más abundante y además no compite con la alimentación. Esta biomasa se puede encontrar en la pared celular de los vegetales y está compuesta por tres fracciones principales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Según la bibliografía, fraccionando esta biomasa se puede obtener una gran cantidad de compuestos. Sin embargo, nosotros nos centraremos en la fracción que se puede obtener de la celulosa y de la hemicelulosa, concretamente del producto C5 furfural. El furfural se obtiene a partir de una hidrólisis ácida seguida de una deshidratación y es un producto comercial desde 1922. El interés del furfural se encuentra en que tiene un grupo aldehído y contiene un anillo furánico, lo que permite que dé lugar a una gran cantidad de reacciones y por tanto se puedan obtener una gran cantidad de compuestos a partir del furfural. En esta tesis nosotros nos centraremos en el ácido adípico y en el 1,5-pentanodiol. El ácido adípico es muy interesante debido a sus diversas aplicaciones en la industria cosmética, alimentaria, farmacéutica, en la producción de ésteres adípicos, de poliuretanos y de nylon 6,6. Actualmente su producción anual es de 2,6 millones de toneladas. Sin embargo, el principal problema es que está basada en rutas petroquímicas, lo que presenta grandes inconvenientes como el uso de ácido nítrico y la emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, es necesario encontrar una vía renovable y sostenible para la producción de ácido adípico. Respecto al 1,5-pentanodiol, es un compuesto que no se obtiene en las grandes cantidades de forma industrial como se pueden obtener el 1,4-butanodiol y el 1,6-hexanodiol. Estos alfa-omegadioles se utilizan para la síntesis de poliuretanos, de recubrimientos, poliésteres, adhesivos y acrilatos. Actualmente se obtienen a partir del petróleo, sin embargo su producción es costosa debido a la gran cantidad de separaciones, oxidaciones selectivas y reducciones. Pero como hemos comentado antes, el 1,5-pentanodiol no se obtiene en tan gran escala como los otros alfa-omegadioles debido a la escasez de C5 en el petróleo. Por tanto, se están estudiando las vías de síntesis del 1,5-pentanodiol a partir de la biomasa. Actualmente se puede obtener a partir de hidrogenólisis directa y a partir de la ruta DHH.
De estas vías de síntesis se hablará cuando se llegue al capítulo del 1,5-pentanodiol. Por tanto, el objetivo general de esta tesis doctoral es la síntesis sostenible de dos monómeros, ácido adípico y 1,5-pentanodiol, a partir de derivados del furfural. Para la síntesis del ácido adípico, lo que se sintetizará será el dimetiladipato, nombrado como DAP, que se puede obtener a partir de la ciclopentanona, nombrada como CPO, que a su vez se puede obtener del furfural. Respecto al 1,5-pentanodiol, se estudiará su síntesis a partir del tetrahidrofurfuril alcohol, nombrado como THFA, que también se puede obtener del furfural. A continuación, nos planteamos cómo se van a estudiar estas síntesis. Pues para llevar a cabo este estudio se utilizan reactores tanto en batch como en continuo. Respecto al estudio catalítico en batch, se utilizará un reactor que consta con una vasija de teflón que se introduce en el interior de un reactor de acero inoxidable, que a su vez se colocará en el interior de un bloque de aluminio el tiempo y a la temperatura correspondiente para llevar a cabo la reacción, y esto se analizará por cromatografía de gases. Estos reactores en batch se utilizarán tanto para la síntesis del ácido adípico o dimetiladipato como para el estudio del 1,5-pentanodiol en ambos capítulos del 1,5-pentanodiol. Respecto al reactor en continuo, se utilizará un reactor de acero inoxidable donde en el interior del reactor se colocará en el centro el catalizador, rodeado de lana de cuarzo, a su vez rodeado de chis de sílice y seguido por lana de cuarzo. Este reactor se colocará en vertical en el interior del horno, como se muestra en la figura, y una vez más se analizará por cromatografía de gases. Este reactor en continuo se utilizará únicamente para el último capítulo del 1,5-pentanodiol. Una vez expuestos los objetivos generales de esta tesis doctoral, pasaremos a presentar los resultados más relevantes de esta investigación, empezando por el capítulo 4, que es la conversión de ciclopentanona a dimetiladipato con dimetilcarbonato por medio de catalizadores sólidos básicos. ¿Por qué se ha elegido esta ruta? Pues bien, como hemos dicho anteriormente, pasaremos a estudiar la síntesis del dimetiladipato a partir de la ciclopentanona. Este compuesto es interesante debido a que se puede obtener del furfural, que a su vez se obtiene de la biomasa. Combinaremos esta ciclopentanona con dimetilcarbonato, nombrado como DMC, que es interesante debido a que es un disolvente verde, tiene una baja toxicidad y es capaz de dar tanto metilaciones como carboximetilaciones. Además, se puede obtener a partir del CO2 y del metanol. Por tanto, el hecho de combinar el dimetilcarbonato y la ciclopentanona para dar dimetiladipato es una forma de combinar el CO2 y la biomasa para dar polímeros biobasados. Los antecedentes que se encuentran en la bibliografía sobre esta reacción son escasos y principalmente utilizan catalizadores básicos y temperaturas entre 200 y 260 grados. El catalizador que más se ha utilizado ha sido el óxido de magnesio, obteniéndose rendimientos de el 44% y 47%. Si nos fijamos, la relación entre estos antecedentes de relación catalizador-ciclopentanona y relación ciclopentanona-dimetilcarbonato y temperatura son completamente diferentes. Sin embargo, los rendimientos del dimetiladipato en todo momento son muy similares, lo que nos hace cuestionarnos, dado que las condiciones de reacción son tan diferentes, a qué se deben estos bajos rendimientos. Para ello es necesario centrarnos en el mecanismo de la reacción. En primer lugar, nosotros partimos de la ciclopentanona, que con nuestro catalizador básico se abstrae el protón de la ciclopentanona formando un enolato, que a su vez reacciona con el dimetilcarbonato por medio de una carboximetilación, como hemos mencionado antes, para dar nuestro compuesto deseado, el DAP en rojo. Sin embargo, como también hemos mencionado, el dimetilcarbonato es capaz de dar también metilaciones. Por lo tanto,
podemos dar lugar a la metilciclopentanona en rosa, que por medio de una carboximetilación, como se muestra en el esquema anterior, se obtiene dimetilmetiladipato o DMAP en azul. Además, nuestro propio producto deseado, DAP, podría dar una metilación en el medio de reacción formando el DMAP. Y finalmente, puede ocurrir que la ciclopentanona reaccione consigo misma por una autocondensación aldólica formando el dímero que se muestra en la imagen en morado, nombrado como CpCp. Estas rutas se llamarán A, B, C y serán las que se estudiarán en este capítulo. Por tanto, el objetivo de este capítulo es el análisis de las diferentes rutas que limitan la selectividad y rendimiento a DAP y el aumento a la productividad de DAP utilizando condiciones de reacción moderadas. Para ello se utilizarán catalizadores comerciales como son el óxido de magnesio, un hidroxicarbonato de magnesio hidratado nombrado como carbonato de magnesio HC, un metóxido de calcio y un metóxido de potasio. Los tres primeros catalizadores se utilizarán para estudiar la síntesis del DAP y CpCp, son la ruta A y la ruta C, y el último catalizador se utilizará para estudiar la ruta de los productos metilados, que viene siendo la B para dar DMAP. En primer lugar, para tener una idea de lo que está ocurriendo en la reacción, se hace un estudio cinético con dos catalizadores y podemos observar que la tendencia de ambos catalizadores es muy similar. Lo primero que nos fijamos es que nuestra selectividad de nuestro compuesto del dímero CpCp es mayor a menores conversiones de ciclopentanona. Sin embargo, según aumenta la conversión, esta selectividad al dímero disminuye, lo que nos quiere estar indicando que este dímero se nos está transformando en otros productos secundarios como pueden ser oligómeros pesados. Otra cosa de la que nos podemos fijar en esta gráfica es la selectividad al producto deseado DAP en rojo. Dado que es bastante baja a conversiones bajas, sin embargo, según aumenta la conversión, esta selectividad aumenta, llegando a un máximo donde empieza a caer. Respecto a nuestro producto metilado DMAP en azul, podemos ver que su selectividad es bastante baja durante todo el rango de conversión. Sin embargo, según llegamos a altas conversiones, esa selectividad aumenta. Da la casualidad de que el punto donde la selectividad del DAP empieza a bajar y la selectividad del DMAP empieza a subir, coincide, lo que nos está indicando que nuestro DAP se nos está transformando en DMAP. Respecto a la metilciclopentanona MCP, tenemos unos valores de selectividad bastante despreciables en todo momento. El rendimiento que nosotros hemos obtenido en las condiciones más optimizadas de la reacción es del 30%. Por tanto, es necesario estudiar las diferentes rutas de esta reacción para poder determinar dónde estamos perdiendo ese rendimiento de DAP. En primer lugar, empezaremos estudiando la ruta A para dar el DAP. Si nos fijamos, en esta ruta tenemos un intermedio que es altamente reactivo, dado que tiene un grupo ácido entre sus dos grupos carbonilos. Es bastante probable que nuestras condiciones de reacción, en lugar de seguir el mecanismo propuesto y darnos nuestro producto deseado DAP, lo que nos esté ocurriendo es que se nos esté desprotonando, se nos esté yendo este protón ácido, de manera que nos esté dando otras reacciones secundarias a partir de este intermedio. Para poder averiguar si es esto lo que está ocurriendo, partimos de hacer la misma reacción desde la metilciclopentanona para dar el dimetilmetiladipato en azul. En este caso, el intermedio que nos encontramos carece de ese protón ácido debido a que tiene ese grupo metilo. Por tanto, si en efecto en nuestra reacción deseada se nos está yendo por aquí la selectividad, en esta segunda reacción deberíamos tener un mayor rendimiento de DMAP, dado que por aquí no se nos va a ir.
Sin embargo, los rendimientos en ambas reacciones son los mismos y no se ven diferencias significativas, lo que nos está indicando que al menos por aquí no se nos está yendo el rendimiento al DAP. Sin embargo, otra posibilidad es que nuestro compuesto no sea estable en el medio de la reacción y por tanto se nos esté transformando a otros productos secundarios como puede ser el DMAP. Para ello se estudió la reacción, se puso en nuestro producto de interés en el medio de la reacción, en las condiciones de reacción, y se vio que perdíamos un 32% de este DAP que se nos estaba convirtiendo. Sin embargo, solo un 5% de esto se nos estaba transformando en el DMAP y se observaron 4 productos por cromatografía de gases que no fuimos capaces de identificar. Por tanto, esto lo que nos está diciendo es que nuestro compuesto no es estable en el medio de la reacción y por tanto es necesario que lleguemos a un compromiso con el tiempo de la reacción para no perder ese rendimiento. Finalizado el estudio de nuestra ruta principal, que es la ruta A, pasaremos a estudiar la ruta B, que es la ruta de los productos metilados. Este estudio se hizo a distintas temperaturas y, como se puede ver, se hizo con el catalizador del metóxido de potasio, dado que era el catalizador que nos daba mayores rendimientos a los productos metilados. En este caso podemos ver que en todos los rangos de temperaturas tenemos un mayor rendimiento a DMAP en azul que a DAP en rojo. Lo que nos quiere decir que en estas condiciones de reacción nuestro producto DAP es más favorable a metilarse para dar DMAP. Pero además otra cosa que vimos interesante fue la aparición de un nuevo compuesto que se muestra en naranja, que equivale al dimetil 2,5-dimetiladipato, nombrado como DMMAP, lo que nos está indicando que este catalizador es altamente favorable a la metilación de los productos. Además, un dato interesante de este experimento es que el valor de nuestro dímero en morado CP va disminuyendo según aumentamos la temperatura de reacción, lo que será interesante para los próximos estudios, que son los estudios de la síntesis de este dímero CP. En este caso, los estudios se han hecho con distintos catalizadores a distintas temperaturas y en todo momento podemos ver que nuestro CP, nuestro rendimiento, mantiene la misma tendencia. En todo momento tenemos un pico de rendimiento máximo y pasado el tiempo ese rendimiento cae significativamente, lo que una vez más nos está diciendo que se nos está transformando, formando oligómeros, y esto nos quiere decir que la formación de este dímero y los oligómeros son los responsables de retirar la ciclopentanona de en medio y por tanto son los responsables de la baja selectividad del DAP. Respecto a la productividad, como he dicho, se va a calcular como masa del DAP obtenida partida de la masa de catalizador utilizada y del tiempo de reacción utilizado. En esta tabla que los muestro a continuación tenemos las productividades calculadas tanto para los catalizadores que hemos estudiado nosotros como los catalizadores que se encuentran en la bibliografía. Y podemos ver que las productividades para nuestros catalizadores son mayores que las que se encuentran publicadas. Sin embargo, lo que hemos visto publicado tenía mayor rendimiento que lo que nosotros hemos obtenido. Entonces, ¿por qué tenemos estas productividades? Pues bien, esto es debido a que nosotros estamos utilizando unas disoluciones más concentradas, estamos utilizando menor cantidad de catalizador y menores tiempos de reacción. Y esto nos está permitiendo que tengamos unas productividades de DAP mucho más altas. En resumen, el principal desafío es la inhibición de esta autocondensación aldólica de la ciclopentanona, que puede evolucionar dándonos oligómeros pesados. La metilación del DAP se ve favorecida con el tiempo de la reacción y, a pesar de las dificultades, hemos conseguido obtener una productividad de DAP de 3,45 gramos por gramos de catalizador por hora en condiciones moderadas de la reacción. Todos estos resultados se encuentran publicados en la revista Catalyst.
Finalizados los resultados obtenidos del capítulo del ácido adípico, pasaremos a los dos capítulos del 1,5-pentanodiol, empezando por el capítulo 5, que es la conversión directa de dihidropirano a 1,5-pentanodiol utilizando catalizadores de rutenio-estaño soportados en carbono, efecto promotor del estaño. Como he mencionado anteriormente en la introducción, hay dos maneras de sintetizar, dos rutas principales para sintetizar 1,5-pentanodiol a partir de la biomasa. En primer lugar tenemos la hidrogenólisis directa, que puede ser desde el furfural o desde sus derivados, como son el alcohol furfurílico y el tetrahidrofurfuril alcohol. Pero los principales inconvenientes que presenta esta hidrogenólisis directa es la baja selectividad a 1,5-pentanodiol, dado que sí que podemos obtener también 1,2-pentanodiol, y que los catalizadores utilizados son muy caros. Por tanto, nos encontramos con esta otra ruta, que es la nombrada DHH, que parte del THFA. En este caso, se llama DHH porque consta de una deshidratación del THFA a dihidropirano, nombrado como DHP, una hidratación de este DHP al 2-hidroxitetrahidropirano, que es el 2-HI-THP, y una hidrogenación de este 2-HI-THP al 1,5-pentanodiol. Esta reacción se ha hecho a partir del furfural directamente también, y a pesar de la cantidad de pasos de reacción, es muy interesante dado que se ha obtenido un rendimiento global desde el furfural del 80%. Por tanto, el objetivo de este capítulo es combinar las dos últimas partes, las dos últimas etapas de esta reacción en una reacción one pot. Para entender mejor cómo podemos hacer esto, es necesario, una vez más, volver a mirar el mecanismo. En primer lugar, tenemos la hidratación del DHP al 2-HI-THP, que es una reacción autocatalítica, debido a que el DHP con el agua forma ácidos carboxílicos in situ, y son estos ácidos los responsables de la catálisis para dar el 2-HI-THP. Además, este compuesto en el medio de la reacción sufre una tautomerización al 5-hidroxivaleraldehído, que es el 5-HI-Val, y es este grupo aldehído el que es hidrogenado para dar el 1,5-pentanodiol con nuestro catalizador correspondiente. Sin embargo, cuando nosotros juntamos estas dos reacciones en una reacción one pot, estamos poniendo el hidrógeno y el catalizador metálico en el medio de la reacción desde el principio. Por tanto, nos enfrentamos a la reacción secundaria de hidrogenación del enlace carbono-carbono del DHP para dar el tetrahidropirano, que es el THP. Estas reacciones las vamos a llamar R1, R2 y R3. Y a lo que nos vamos a enfrentar en este capítulo es a la selectividad y a la cinética de la reacción. A la selectividad porque necesitamos un catalizador que sea más selectivo a hidrogenarnos un enlace carbono-oxígeno que al enlace carbono-carbono, y a la cinética porque queremos que la reacción R1, que es la hidratación al 2-HI-THP, sea más rápida que la reacción R3, que es la hidrogenación de este doble enlace. Para hacer esto, utilizaremos catalizadores basados en rutenio soportados en carbono. Este catalizador ha sido elegido porque es el que mayores rendimientos ha dado para la ruta DHH para sintetizar 1,5-pentanodiol. Sin embargo, este catalizador por sí solo es más selectivo a hidrogenar el enlace carbono-carbono que el enlace carbono-oxígeno. Sin embargo, la adición de un promotor como es el estaño es capaz de cambiarnos esa selectividad al enlace carbono-oxígeno, según lo publicado en la bibliografía. Por tanto, lo que sintetizaremos serán catalizadores de rutenio-estaño soportados en carbono, con una proporción rutenio-estaño de 1,025, 1,05, 1,1 y 1,2, y se hará por el método de impregnación húmeda incipiente,
donde partiremos de nuestro catalizador de rutenio-carbono y al que se le añadirá la disolución de cloruro de estaño. Estos catalizadores se han estudiado en un reactor batch, como hemos comentado anteriormente, y en esta gráfica se muestran los rendimientos a conversiones de 100% para los diferentes catalizadores. Lo primero que nos podemos fijar en esta gráfica de los catalizadores es que el rendimiento del producto secundario THP en morado para el catalizador de rutenio-carbono es mucho más alto que el rendimiento para el 1,5-pentanodiol en naranja. Sin embargo, según vamos aumentando la cantidad de estaño, ese rendimiento del tetrahidropirano THP va disminuyendo, mientras que el rendimiento del 1,5-pentanodiol va aumentando, llegando a un máximo con el catalizador de rutenio-estaño-carbono 1,1, lo que nos está diciendo que sí que hemos sido capaces de cambiar la selectividad de hidrogenación del enlace carbono-carbono a el enlace carbono-oxígeno. Sin embargo, para entender mejor por qué hemos sido capaces de hacer esto, es necesario estudiar los catalizadores y caracterizarlos. En primer lugar, se estudiaron por reducción a temperatura programada para saber cuál era el papel del estaño en la reducción del rutenio. En este gráfico, si nos fijamos, para los catalizadores con menor cantidad de estaño, tenemos dos picos diferenciados de reducción del rutenio que se van uniendo según aumenta la cantidad del estaño. Lo que podemos ver es que la adición del estaño nos ha desplazado ese pico de reducción del rutenio, lo que nos está mostrando que hay una interacción entre ese rutenio y ese estaño. Además, esto también lo vamos a ver por XPS, y en la gráfica mostramos el estaño 3D y el rutenio 3P. Podemos ver en el estaño 3D que su pico, el pico del estaño, se desplaza a energías de ligaduras menores según disminuye la cantidad de estaño, lo que nos puede estar indicando que hay una transferencia de densidad electrónica. Esto es algo que deberíamos ver en el caso del rutenio y que parece que se quiere apreciar que hay un desplazamiento a energías de ligadura mayores. Sin embargo, como estamos estudiando el nivel del rutenio 3P, es algo que no vemos tan claramente como en el caso del estaño. Sin embargo, podríamos decir que sí que hay una transferencia de densidad electrónica del rutenio al estaño. Lo siguiente que queremos investigar es la acidez y se hará a través de desorción a temperatura programada de amoníaco. En esta gráfica nos podemos fijar que la desorción del catalizador de rutenio-carbono presenta un único pico a 537 Kelvin, mientras que los catalizadores que contienen estaño tienen una tendencia diferente, lo que nos está diciendo que la adición de estaño nos está cambiando la fortaleza ácida de los catalizadores. Pero además, otra cosa en la que nos podemos fijar es que el área bajo la curva aumenta según aumenta la cantidad del estaño en los catalizadores, lo que nos está diciendo que cuanto mayor cantidad de estaño tenga el catalizador, mayor es la acidez del catalizador. Por tanto, vamos a estudiar esto y ver cómo nos está afectando en nuestra reacción. Los catalizadores que se han estudiado pasan del rutenio-carbono al rutenio-estaño-carbono 1,2. Como se ha visto, el rutenio-estaño 1,1 es el catalizador que ha presentado mejores rendimientos de 1,5-pentanodiol y menores rendimientos de nuestro producto secundario THP. Según hemos aumentado la cantidad de estaño, ha aumentado la interacción entre el rutenio y el estaño, lo que nos afecta a la reacción 3, es la reacción secundaria. Además, también hemos visto que aumenta la acidez con los catalizadores con mayor cantidad de estaño,
lo que nos está afectando a la reacción 1, porque hemos dicho que está catalizada por ácidos. Por tanto, en resumen, lo que podemos decir es que se ha modificado la selectividad al añadir el estaño, obteniéndose un 81% frente al 35% de rendimiento de pentanodiol que obteníamos con el rutenio-carbono. El estaño nos incrementa la acidez, lo que nos favorece la hidratación del DHP al 2-HI-THP. El contacto estrecho que encontramos entre el rutenio y el estaño nos está disminuyendo su capacidad de hidrogenación, por tanto disminuye la reacción secundaria THP, y hemos sido capaces de integrar estos dos procesos en una reacción one pot. Dados los interesantes datos de este capítulo, pasaremos a estudiar el capítulo 6, que es la conversión de dihidropirano a 1,5-pentanodiol, pero esta vez utilizando catalizadores de rutenia, papel del soporte. Una vez más, vamos a estudiar las reacciones que se han expuesto anteriormente, y lo que queremos es la reacción one pot desde DHP a 1,5-pentanodiol, evitando esa reacción secundaria a THP. Como hemos visto en el capítulo anterior, el estaño ha sido de gran interés debido a que nos ha proporcionado acidez que nos ha favorecido esta reacción 1. Por tanto, en este capítulo, en lugar de que nuestra acidez venga dada por un promotor, lo que queremos es que esté dentro del propio catalizador, por tanto que nos la dé nuestro soporte. Así que en este caso se sintetizarán catalizadores bifuncionales con un soporte ácido que será el responsable de catalizar nuestra reacción 1 y un catalizador metálico que será el rutenio, que será el responsable de la reacción 2. De manera que en este caso nuestra reacción 1 sea mucho más rápida que nuestra reacción 3 y podamos disminuir esa producción secundaria de THP. En este caso, los catalizadores serán basados en rutenio con diferentes soportes y se harán por el método de impregnación húmeda, donde sobre el matraz se introducirá una disolución de cloruro de rutenio y se le añadirá el soporte, siendo los soportes elegidos la alfa-alúmina, naciolita UCI, un carbono vulcan activado que se nombra como ACV y la sílice. Dado que en el capítulo anterior hemos visto la importancia de la caracterización, en este capítulo se ha decidido estudiar primero las propiedades de los catalizadores antes de medir su actividad. Por tanto, empezamos estudiando la acidez, que es uno de las propiedades más importantes. Lo que podemos ver en este TPD de amoníaco es que los catalizadores de rutenio-alúmina y rutenio-sílice apenas presentan acidez, es totalmente despreciable, mientras que los otros catalizadores tienen tanto acidez débil como acidez media. Además, si nos fijamos en las áreas bajo la curva, el rutenio UCI presenta una mayor acidez que el rutenio carbono, siendo estos dos catalizadores los más ácidos, mientras que los otros catalizadores tienen una acidez despreciable, como ya hemos visto. A continuación, pasaremos a hacer estudios de quimisorción de CO y TEM para ver la dispersión del metal en estos soportes. En esta tabla podemos ver que la quimisorción de CO para el catalizador de rutenio-carbono es significativamente mayor que para el resto de los catalizadores. Con estos datos se ha calculado la dispersión, que es de un 8% para el catalizador de rutenio-carbono, siendo la dispersión de los otros catalizadores totalmente inferior al 1%. Además, otro dato en el que nos podemos fijar es el área superficial BET, que no coincide. El mayor área superficial BET no nos implica mayor dispersión, dado que el catalizador que presenta una mayor área superficial es el rutenio UCI, que no es el catalizador que tiene una mayor dispersión del metal. Estos resultados se han visto corroborados por imágenes TEM,
que se muestran a continuación, donde en la primera fila mostramos las imágenes para el rutenio carbono. Podemos ver que a 200 nanómetros apenas se ven las partículas de rutenio, mientras que a 10 nanómetros se pueden ver pequeñas partículas de rutenio que son inferiores a 3 nanómetros. Mientras que para los otros catalizadores que se muestran en la fila B están todas hechas, todas estas fotos a 200 nanómetros y podemos ver claramente agujas mostradas con estas flechas de catalizador, de metal, perdona. Lo que nos quiere decir que se nos están formando clústeres metálicos en estos soportes y por tanto nos está corroborando los datos que hemos obtenido por quimisorción de CO, que quieren decir que el rutenio carbono está muchísimo más disperso que los otros catalizadores. Sin embargo, esto lo vamos a volver a corroborar por una caracterización estructural, empezando por la difracción de rayos X. En este caso podemos ver marcado como un 1 las fases del óxido de rutenio, que son bastante distinguibles para el rutenio alúmina, el rutenio sílice, incluso el rutenio USI, aunque algunas coincidan con el soporte. Sin embargo, para el rutenio carbono vemos que esta fase está muy mal resuelta, lo que nos está indicando que tiene esa mayor dispersión del rutenio. Esto también lo podemos ver en el DPR, dado que a menor temperatura de reducción implica una mayor dispersión y el catalizador que tiene esa menor temperatura de reducción, el pico a menor temperatura de reducción, es el catalizador del rutenio carbono. Por tanto, estudiado esto, se pasará a estudiar la actividad de los distintos catalizadores en las reacciones separadas, empezando por la reacción de R1, que es la hidratación del DHP al 2-HI-THP. En esta gráfica se muestra la velocidad de formación de este compuesto 2-HI-THP para los diferentes catalizadores y sin catalizador. Como hemos dicho, esta reacción es autocatalítica, por tanto, presenta actividad sin catalizador, pero lo que estamos viendo es que todos los catalizadores que tienen cierta acidez, lo que nos están dando es que nos aumentan la velocidad de formación del 2-HI-THP, siendo lo que nos está indicando que el soporte sí que nos está catalizando esta reacción, siendo los catalizadores que mejor velocidad de formación nos están dando son el rutenio carbono y el rutenio USI, dado que son los catalizadores más ácidos, como hemos visto en la caracterización. A continuación, pasaremos a estudiar lo que viene siendo la reacción 3, que es la hidrogenación del enlace carbono-carbono del DHP al THP. En esta gráfica se muestra una vez más las velocidades de formación para los distintos catalizadores y sin catalizador. Y lo que podemos ver es que el rutenio carbono y el rutenio USI presentan menores velocidades de formación. Sin embargo, esta reacción ocurre en paralelo con la reacción 1. Por tanto, es necesario estudiarlas juntas y compararlas para poder entender mejor lo que nos está ocurriendo. Por tanto, trayendo de nuevo el gráfico que se ha mostrado anteriormente, si nos fijamos para el catalizador del rutenio carbono, tenemos una velocidad de formación del producto 2-HI-THP de un 0,0146 moles hora, mientras que la velocidad de formación con el mismo catalizador para el producto secundario es inferior al 0,001 moles hora. Esto nos está indicando que la reacción 1 es bastante más rápida que la reacción 3 y por tanto que se nos está formando menos, que nos queda menos DHP en el medio para formar esta reacción secundaria. Por tanto que podemos inhibir esta reacción secundaria. Estos datos son muy interesantes, sin embargo necesitamos saber si nuestro catalizador también es capaz de llevar a cabo la hidrogenación del enlace carbono-oxígeno para dar 1,5-pentanodiol. Este estudio se hace partiendo de este intermedio 2-HI-THP y
en la gráfica a continuación os muestro las velocidades de formación una vez más. En este caso, los tiempos de reacción que se utilizaron para este estudio fueron mayores debido a que a estas temperaturas la reacción de tautomerización del 2-HI-THP al 5-HI-Val no está favorecida. Esta tautomerización se ve favorecida con la mayor acidez del medio. Por tanto, nuestros catalizadores que han sido más ácidos, que han mostrado mayor acidez en caracterización, que son el rutenio UCI y el rutenio carbono, son los que presentarán una ventaja frente a los otros, dado que tendrán más 5-HI-Val formado en el medio, que es lo que necesitan para hidrogenar a 1,5-pentanodiol. Como podemos ver en la gráfica, en efecto, estos catalizadores presentan una mayor velocidad de formación que los otros catalizadores. Sin embargo, si recordamos los datos de acidez, el rutenio UCI presentaba una mayor acidez que el rutenio carbono. Y sin embargo, el rutenio UCI no tiene una mayor velocidad de formación. Si el rutenio UCI tiene mayor acidez, implica que tiene más aldehído en el medio disponible para hidrogenar. Por tanto, debería tener más velocidad de formación de ese producto. Pero otro dato que hay que tener en cuenta es la dispersión del metal. Nuestro catalizador de rutenio-carbono tenía el rutenio mucho más disperso que el catalizador de rutenio UCI. Por tanto, esa dispersión es esencial para esta parte de la reacción y nos está indicando que la dispersión es imprescindible para hidrogenar el enlace carbono-oxígeno para dar 1,5-pentanodiol. Por tanto, lo que nosotros estábamos buscando era un catalizador que tuviese una alta velocidad de formación de la reacción R1, alta velocidad de formación de la reacción R2 y baja de la reacción R3. Esto lo hemos conseguido con el catalizador de rutenio-carbono. Por tanto, es el que se elige para estudiar en un reactor en continuo. Como hemos dicho en el inicio, el reactor en continuo que tenemos es de este estilo y a continuación se muestra en esta gráfica los datos que resultan del estudio en continuo. Lo que podemos ver en esta gráfica es que tras un periodo de estabilización tenemos unos altos rendimientos de 1,5-pentanodiol y unos bajos rendimientos de THP. Además, hemos visto que hay una estabilidad de este catalizador hasta 120 horas y que hemos alcanzado unos rendimientos de 1,5-pentanodiol del 63%. Por tanto, en resumen, lo que podemos decir es que la acidez del soporte sí que nos está favoreciendo la hidratación del DHP al 2-HI-THP, evitando la formación del THP. La dispersión del metal es imprescindible para la hidrogenación del enlace carbono-oxígeno del grupo aldehído para dar el 1,5-pentanodiol. Y además hemos demostrado la estabilidad del rutenio-carbono tras 120 horas de reacción, obteniéndonos unos rendimientos de hasta el 60%, superiores al 60%, perdón, de 1,5-pentanodiol. Finalizados los resultados más relevantes de esta tesis doctoral, pasaré a leer las conclusiones en inglés para optar a la mención internacional. Regarding the synthesis of dimethyl adipates, the main challenge is the inhibition of the self-aldol condensation of cyclopentanone, which can further evolve to synthesize heavy oligomers. The methylation of dimethyl adipate is favored with the reaction time, and despite the challenges, dimethyl adipate productivity up to 3.45 grams per gram of catalyst per hour has been achieved under moderate reaction conditions. Regarding the synthesis of 1,5-pentanodiol with ruthenium tin on carbon catalyst, the ruthenium tin catalyst achieves an 81% yield of 1,5-pentanodiol and an 11% yield of tetrahydropyran, while the ruthenium on carbon catalyst presented a 35% yield of 1,5-pentanodiol and a 54% yield of tetrahydropyran. The addition of tin to the ruthenium catalyst
increases the acidity of the catalyst, favoring the hydration reaction of dihydropyran and therefore the selective route. After the catalyst characterization, a close contact of the tin with the ruthenium was confirmed, which decreases its hydrogenation capacity, leading to a partial inhibition of the side reaction. And lastly, the successful integration of the hydration of dihydropyran and its subsequent hydrogenation to 1,5-pentanediol has been achieved. Regardless, the reaction yield needs to be improved to be able to compete with the referent process. And lastly, regarding the synthesis of 1,5-pentanediol with ruthenium-supported catalyst, the acid character of the catalyst support favors the hydration reaction of dihydropyran to 2-hydroxy-tetrahydropyran, and therefore it decreases the formation of tetrahydropyran produced from the hydrogenation of the double bond in dihydropyran. The metal dispersion has proven to be essential for the second step of the reaction, which is the hydrogenation of the CO bond to synthesize 1,5-pentanediol from 2-hydroxy-tetrahydropyran and 5-hydroxy-valeraldehyde. And lastly, the ruthenium and carbon catalyst has shown its stability after 120 hours in a continuous flow reactor, achieving a 60% yield of 1,5-pentanediol. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Irene, por la presentación. ¿Necesitas una pausa antes de que sigamos? Gracias. Bueno, pues pasamos entonces al turno de preguntas y discusión. Tiene la palabra la profesora Alicia García Sánchez. Bueno, pues a ver, voy a preparar mis notas por aquí. Bueno, antes que nada, Irene, yo te quiero dar la enhorabuena porque, como te he comentado antes cuando he llegado, el trabajo ya está hecho. Evidentemente hay que pasar por este trámite donde nos has explicado muy bien lo que has hecho durante la tesis, ¿vale? Y bueno, pues quería agradecer también a tu director, a Rafael, y bueno, y a ti misma que me hayáis elegido, ¿vale? Para estar aquí. Me ha resultado una tesis, bueno, pues muy interesante. En cuanto a la memoria, creo que está muy bien escrita, que tiene un formato que es fácil de seguir. En la presentación, la verdad es que, bueno, pues prácticamente has comentado todo, has dejado por ahí alguna cosita que es menos relevante sin indicar. Y bueno, antes un poco de entrar a la discusión un poco de todo lo que has desarrollado del trabajo, yo quería un poco también valorar las actividades que has ido desarrollando durante el doctorado. Bueno, he visto que comenzaste en el curso 2019-20, ¿puede ser? Es decir, que bueno, pues que has tenido aquí una instancia duradera. Y bueno, en las actividades he visto que has asistido a congresos, a reuniones de proyectos de investigación, que también has hecho actividades de divulgación, lo cual yo creo que es destacable porque muchas veces, bueno, pues nos olvidamos de que hay personas en la sociedad que hay veces que no saben a qué nos dedicamos cuando investigamos. Entonces, bueno, pues he visto tu vídeo de Yo investigo en el CSIC y he visto alguno otro también, de gente que no conozco, pero bueno, me han parecido pues vídeos muy cortitos, muy didácticos, que creo que, bueno, pues que tal vez a lo mejor deberíamos un poco a veces dedicarnos un poco a divulgar un poquito más, aparte de meternos en la cosa de la investigación, ¿vale? Y bueno, has hecho cursos de especialización, has hecho estancias de investigación, tienes varias publicaciones. Sí que es verdad que con el tema o todo el trabajo de la tesis, pues todavía estás pendiente de publicar, pero tienes también ahí varias publicaciones, bueno, con colaboraciones y demás, que bueno, pues que yo creo que evidentemente tienes un grado de formación, bueno, pues
el correcto e incluso más para obtener el grado de doctor, ¿vale? Bueno, con respecto a la estructura de la memoria, la verdad es que me ha resultado bastante útil cómo ha sido planteando cada capítulo, ¿no? Sobre todo en la parte de resultados, con esa pequeña introducción, que bueno, que ya estaba, pero recordando, luego ya la discusión y luego esas conclusiones, que bueno, que luego tenemos ese apartado final de conclusiones, pero que sí que ha sido concluyendo en cada uno de los capítulos. Supongo que alguna errata habrá, pero la verdad es que yo no las he visto, o sea, alguna habrá, ¿vale? Pero no las he visto y bueno, pues el trabajo está apoyado con referencias bibliográficas que yo creo que son las que tienen que estar, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que hay una calidad en el trabajo que nos has presentado, ¿vale? Aún así, bueno, pues tengo algunas dudas que seguro que tú me vas a poder, bueno, pues ir resolviendo y bueno, pues que vamos a ir comentando. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar es ¿por qué estas rutas de síntesis y no otras? Tanto la síntesis del adípico o el adipato y del 1,5-pentanodiol. Bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho. Pues elegimos la síntesis del adípico, nos resultó muy interesante por el hecho de la posibilidad de combinar el CO2 y la biomasa. Entonces, era una ruta muy atractiva, que no han salido los resultados tan bonitos como nos habrían gustado, pero igualmente creo que hemos hecho bastante. Y esta ruta en un inicio se eligió precisamente por eso, por la posibilidad de combinar el CO2 y la biomasa para dar esos polímeros biobasados, que nos pareció que podría ser muy interesante. Respecto al 1,5-pentanodiol, se eligió la ruta DHH, dado que la hidrogenólisis directa presentaba los inconvenientes de la selectividad, de los catalizadores caros y con una idea de llevarlo todo en un futuro a que realmente nos sustituya a los combustibles fósiles, lo que queríamos era que sea posible hacerlo de manera industrial. Entonces, el interés de la ruta DHH es que ya tal y como estaba desde el furfural, que ya el furfural es un producto comercial desde la biomasa, se pueden obtener rendimientos del 80%. La idea era que si conseguíamos todavía reducir el número de rutas, nos estamos ahorrando pasos de separación que podrían incrementar esos rendimientos o incluso esos costes a la hora de la producción del 1,5-pentanodiol. Entonces, por eso se eligieron estas distintas rutas. Muy bien, vamos, te lo pregunto simplemente porque en la introducción, claro, planteas todas las posibles rutas que hay para obtener estos productos, que no son pocas, vaya. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando uno hace una tesis al final tiene que decidir, ¿no? Pero bueno, un poco pues porque habíais decidido estas rutas específicas. Vale, yo, bueno, un poco de la parte experimental simplemente del tema de las reacciones, tú has indicado ahí cómo calculas la conversión, cómo calculas el rendimiento, pero simplemente luego en parte de la discusión de resultados utilizas el término de selectividad. Es selectividad, no rendimiento. Depende en cuál estemos hablando, sí. No, bueno, o sea, simplemente confirmar, entendía que sí, pero como no habías indicado, a ver, que lo conocemos, ¿no? Pero bueno, igual que has indicado el cálculo del rendimiento y no habías indicado cálculo de selectividad, pues luego ya cuando en algún experimento me encontré que utilizaba selectividad, dije, bueno, entiendo que, a ver, selectividad y rendimiento son dos palabras muy diferentes, ¿no? Sí. Entiendo que es selectividad, vale. Vale, bueno, se me debió escapar poner los datos de selectividad, tienes razón. Vale. Y bueno, ya que estamos aquí en la parte experimental, y algo que me ha surgido también y que, bueno, que me di cuenta, pero me he acordado ahora cuando has realizado la presentación. En la síntesis de los catalizadores de rutenio, ¿vale? Con los diferentes soportes, sílice, alúmina y demás. En el catalizador de rutenio sobre el carbono, ¿vale? Utilizando como soporte el carbono Vulcan. Es que aquí no me queda un poco claro porque dices que este catalizador no fue calcinado cuando ya se ha incorporado el rutenio,
como los demás catalizadores de la serie tras la incorporación del estaño, que mira, esto debe ser una errata. No quería decir, no, o sea, no me iba a ir para decir la errata, pero simplemente, bueno, no he encontrado más, Entonces, simplemente, ¿esta frase qué quiere decir? ¿Que no lo has calcinado o que lo has calcinado de manera diferente? Porque me surge un poco aquí la duda. No, en este caso ese catalizador es el único que no está calcinado. Los otros sí que se han calcinado en las condiciones que se muestran en la parte experimental, pero ese catalizador no está calcinado. Sí que se intentó posteriormente calcinarlo a las mismas condiciones y nos estábamos cargando el carbono, supongo. Entonces ese catalizador no se calcinó. Vale, nada, simplemente era que me quedaba aquí un poco la duda con la frase de si es que no se había calcinado o si había calcinado en otras condiciones. Entendía que no se había calcinado, pero bueno, por confirmarlo. Vale, bueno, pues yo voy a pasar al capítulo 4, ¿vale? Para, bueno, pues preguntarte aquí algunas dudas que me han ido surgiendo un poco, pues, según iba leyendo todo. Entonces, en primer lugar, lo que hacéis es evaluar el comportamiento, ¿vale? De diferentes catalizadores básicos y, bueno, tienes una tabla en la que enumeras ahí conversiones, rendimientos y demás. Sí que es verdad que los resultados no son estupendísimos, ¿no? Como tú has dicho, aunque con algunos catalizadores tienes mejores resultados que con otros. Pero claro, a mí me ha resultado un poco llamativo algunos valores porque tú habías indicado previamente, ¿no?, que se utilizaban este tipo de catalizadores y que se obtenían, bueno, pues rendimientos que no eran despreciables, ¿no? Entonces, sí que es verdad que vuestras condiciones de reacción son un poco diferentes a las de bibliografía, ¿no? Entonces, ¿por qué elegisteis estas condiciones de reacción en lugar de acercaros un poco a las de bibliografía? Bueno, en primer lugar sí que intentamos reproducir lo que está en la bibliografía, pero bueno, pues el reactor será ligeramente distinto, lo que sea, pero no conseguimos replicar esos resultados que estaban publicados. También es verdad que no hay muchos estudios sobre esto, teníamos solo 2 papers de partida. Pero nosotros elegimos estas condiciones sobre todo por ese tema que te comenté anteriormente de hacer un posible escalado, que lo que tenemos, lo que está publicado al final tiene tiempos de reacción de 5 horas, tenemos una concentración de catalizador frente a ciclopentanona de un 42%, que al final es una burrada, ciclopentanona de dimetilcarbonato muy diluido, y eso a la hora de escalarlo a manera industrial no sería factible. Muy complicado. Entonces nosotros no buscábamos tanto en queremos unos buenos rendimientos, sino queremos saber si esto funcionaría poniendo al catalizador un poco en un apuro. Y si de verdad esto en unas condiciones un poquito más forzadas sería factible o no, para saber si sería factible a escala industrial. Entonces por eso se eligieron esas condiciones tan diferentes para ver si se podía, si de verdad funcionaba o no funcionaría. Sí, pero bueno, comentas que aún así, reproduciendo las condiciones que teníais en bibliografía, tampoco habéis conseguido obtener esos resultados. No, en nuestro caso... ya te digo, pues el reactor no será exactamente el mismo, como los catalizadores son comerciales, a lo mejor era otra marca. No, bueno, pero sí, no es fácil reproducir lo que a veces está publicado. No, pero nosotros pusimos las 5 horas y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, solo a 2 horas de reacción, porque tanto 3 como 5 horas, que es lo que está mostrado en la bibliografía, nos estábamos cargando nuestro producto, ya nos quedaba un 10% de producto prácticamente. Entonces... Vale, muy bien. Aquí, claro, en esta tabla a mí lo que me llama la atención es que, a ver, con algunos catalizadores los valores de conversión y de rendimientos pues son extremadamente así bajos, ¿no? Entonces, claro, me surge aquí un poco la pregunta de cuál es el grado de error a la hora del análisis, ¿no?, que tú llevas por GC para identificar productos y cuantificar, porque claro, a veces, a ver, un rendimiento del 1%, no sé si entra dentro del error o ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si habéis un poco establecido ese grado de error, o entiendo que habréis repetido a veces ensayos, ¿no?, para confirmar los valores. Sí. Lo que viene siendo
estas reacciones, estas primeras reacciones que fue un poco un screening, Sí. esas no están todas repetidas, porque si ya desde el principio un 1%, a lo mejor el error es que es un 3 en lugar de un 1%. No era algo interesante. Los que sí que nos daban un 30, esos sí que fueron datos que se repitieron varias veces para tener ese margen de error y poder hacer esa media, y el número que se muestra en la tabla es esa media. Nosotros esto lo hemos hecho por cromatografía de gases con una recta de calibrado que además íbamos recalibrando el cromatógrafo cada 6 meses aproximadamente para corroborar que, pues, que no se nos estaba la columna descomponiendo y que estábamos midiendo bien. Vale, muy bien. Claro, aquí en estos ensayos el problema que tenéis, bueno, aparte de que los rendimientos, bueno, pues no son a lo mejor los que esperabais, ¿no? Pero claro, el cierre de balance de materia o de carbono, como lo quieras hacer, Sí. Es complicado, ¿no? O sea, en términos generales pensáis que se han ido formando oligómeros, entiendo, pero no habéis podido de alguna manera valorar o intentar conseguir identificar si eso es así, ¿no? Nosotros, por aquella época, cuando empezamos a hacer el estudio del ácido adípico y la síntesis del dimetiladipato, solo teníamos un cromatógrafo de gases, no estaba acoplado a masas. Sí que es verdad que otro grupo de investigación nos prestó su cromatógrafo gases masas y sí que hicimos varias pruebas. Es algo que sí que estuvimos estudiando muy a fondo, porque de verdad queríamos saber qué pasaba con ese balance de carbono, porque no cerraba ni se quedaba cerca. Sin embargo, los picos que veíamos en el cromatógrafo de gases, parte los pudimos identificar gracias al cromatógrafo de gases masas que nos prestaron, pero no era nuestro, no teníamos disposición de él. La otra parte que no pudimos identificar, porque muchos compuestos no estaban en la biblioteca, eran productos que el área no equivalía a Sí, a la falta de materia. Claro, ¿no? a justificar toda esa falta de materia. Sin embargo, como en esta reacción tenemos tantos compuestos reactivos, nuestra principal sospecha es primero esos oligómeros que nos podían precipitar y que entonces ya estaba complicado separar de nuestro catalizador, que era sólido, pero segundo también que se nos podían estar formando otros compuestos pesados que no llegasen a volar en cromatografía de gases. Entonces que a lo mejor no se quedasen retenidos con el sólido, pero que no los pudiésemos ver por cromatografía. Entonces nuestro principal problema fue ese. Es verdad que, dados los resultados que estábamos obteniendo, habría sido interesante dedicarle un poco más de tiempo, pero no nos pareció que fuésemos a conseguir mucho mejores rendimientos y no se hizo un estudio tan exhaustivo de el sólido de la reacción y de intentar separar si de verdad había esos oligómeros o era todo catalizador. Vale, muy bien. Hombre, a ver, si es que en este tipo de reacciones, yo no sé si te gustaba la química orgánica, ¿no? Pero evidentemente aquí es que hay que hacer, claro, habéis hecho, lo primero que has hecho es un trabajo, evidentemente, sí hay que identificar compuestos y demás, pero luego muchas veces la identificación de compuestos también parte de la base de, pues, posibles mecanismos, posibles reacciones que se pueden formar, o sea, porque bueno, a ver, un gases masas no te da toda, ojalá, ¿no? Tuviera ahí una biblioteca que pincháramos como en las películas y es esto, pero no es así, claro. Entonces, bueno, es difícil, o sea, es complicado. Lo que pasa es que, claro, los cierres de balance de materia, cuando te falta tanta materia, pues evidentemente pues llaman la atención. Vale, a ver, ¿qué tenía más por aquí? Bueno, luego te vas a estudiar cada ruta de acuerdo de manera independiente, ¿vale? Para intentar un poco ahí, pues concretar también la actividad de los catalizadores, ¿no? De los que mejores funcionan. Y claro, cuando estudias la ruta A, ¿vale? La formación, bueno, la transformación cuando haces las reacciones con dimetiladipato, ¿vale?
en las reacciones que has hecho, ¿de acuerdo? Las tienes en la tabla 4.2. Hay en 2 reacciones, en esas, en las que incrementas la cantidad de sustrato con respecto a la que normalmente utilizas, ¿no? Sí. ¿Por qué incrementaste ahí, duplicaste la cantidad de sustrato? Vale, eso fueron para las reacciones partiendo del dimetiladipato para ver esa descomposición del dimetiladipato, y se aumentó la cantidad de sustrato en masa, pero se mantuvo en mol. Lo que queríamos ver era que tuviésemos la misma cantidad molarmente. Entonces, es ese 1 gramo frente a los 0,5 gramos de la ciclopentanona es misma cantidad de que es el ajuste molar, entonces. Vale. No sé si estaba puesto o no, o lo que sea. Pero me llamó la atención porque era justo el doble. Entonces dije, bueno, a ver... Claro, aquí os encontráis un poco con la misma problemática, ¿no? Y es la identificación de esos productos que os salen ahí que claro, que salen en una proporción, ¿no? El cromatograma que nos has puesto está más o menos en una proporción parecida a la de ese producto final. Entonces, evidentemente, tienen un poco la misma, de acuerdo, el mismo área, con lo cual pueden tener un poco la misma relevancia, ¿no? Entonces, pero no habéis podido identificarlos. No, estos compuestos no estaban en la biblioteca de gases masas y como no era nuestro tampoco nos podíamos poner a jugar demasiado con ello, entonces no. Además que la columna también, tuvimos que hacer cambios de columna porque la que había no era la misma, tuvimos que poner nuestra columna y tampoco queríamos tocar demasiado un equipo que era prestado. Entonces no pudimos hacer tantos estudios como nos habría gustado. A ver, de todas maneras, la identificación por masa, o eres muy experto o necesitas un químico orgánico también experto en esto que te haga la identificación, ¿eh? Porque la biblioteca, yo te lo digo por experiencia propia, porque la identificación de la biblioteca, claro, son compuestos muy habituales, como digo yo, o claro, tienes que identificar ahí el espectro de masas, la ruptura y demás. Entonces, bueno, se necesita tiempo y se necesita alguien, evidentemente, que sepa que, bueno, que llega un momento que nosotros tampoco podemos saber evidentemente de todo, pero claro, sí que es verdad que esos compuestos que tienes ahí, pues a lo mejor te daban una pista, ¿no?, de qué estaba pasando, ¿vale? Y en esa ruta, porque a lo mejor se están generando evidentemente rutas alternativas. Vale, luego si nos vamos a la ruta C, ¿vale?, la de la autocondensación aldólica, aquí haces ese estudio a diferentes temperaturas, ¿vale? A una temperatura más baja, ¿no?, creo recordar, de la que has estado utilizando, y luego a la temperatura habitual que has estado utilizando, ¿vale? Entonces, a mí me llama un poco la atención aquí, que es la figura 4.7, no, simplemente porque te sitúes, que cuando bajas la temperatura a 503 Kelvin, el primer dato que tomas es a las 2 horas. Entonces ahí ese gap de 0 a 2 horas, a ver, que evidentemente luego vemos la evolución hasta las 5 horas, pero ese gap que tienes ahí entre las 2 primeras horas, claro, no sabemos al final si esa conversión a lo mejor ya bastante elevada que tienes a las 2 horas las has alcanzado muy rápidamente o no. Entonces no sé muy bien si aquí fue algo por tema logístico que no pudisteis o lo decidisteis así, no tomar... Pues esa decisión, es verdad que sí que habría sido muy interesante tener ese resultado al menos a la hora, porque en el otro caso sí que se hizo 0,5, 1, 1,5, 2. Claro, es que en el otro caso es ver de 0 a 2 horas, que sí que es verdad que más allá de 2 horas, bueno, podrías haber visto, pero es que ya llegas a la conversión del 100%, entonces bueno... Cuando quieres comparar, evidentemente se puede comparar y las conclusiones a las que llegas, pues evidentemente los resultados no lo indican, pero ese gap de 0 a 2 horas, simplemente por ver si la velocidad de reacción no se ve afectada mucho, ¿no?, con ese descenso de temperatura. Sí, en un inicio se hizo a 2 horas porque no se sabía muy bien lo que se iba a ver y se eligió ese tiempo como estándar, como... Según pasaba el tiempo, a las 3 horas, a las 4 horas, porque esto
es un reactor en batch, pero nosotros no podíamos sacar muestra. Nosotros Y ahí todo eran reacciones claro, son nuevas. reacciones independientes todas, que a su vez han sido repetidas todas para corroborar esos. Bueno, no están dibujados los errores, pero está corroborada la bien. media. Entonces, como ya en esas 2 horas se veía como un poco el máximo y se veía la caída, era un poco lo que estábamos buscando y nos pareció suficiente, aunque a lo mejor si lo hubiésemos hecho a la hora habríamos visto incluso mayor o más destacada esa caída, pero no, en el momento no lo hicimos, pero es verdad que a lo mejor Claro, deberíamos. porque claro, el sistema es en batch, entonces tú cargas todo y lo metes dentro de tu sistema que ya está caliente, ¿no? No, O sea, tú lo Caliente al metes momento. y luego empiezas a calentar, ¿no? sí. Claro, lo digo porque aquí en estas 0,2 horas, pues hombre, o sea, tu tiempo de partida de cero es a temperatura ambiente, ¿no? ¿Qué No, quiero decir, o no? perdona, creo que no nos hemos. No lo Lo que sé. viene siendo el reactor en sí está a temperatura ambiente, Pero cuando lo metes en el está caliente, ya está el bloque de caliente. está caliente, sí. Es solo el pequeño tiempo que tarde en transferirle esa energía al reactor, pero sí, la placa. Pero la placa ya está caliente, sí, claro, claro, es que te están entendiendo que no, que luego empezabas a... Entonces, No. claro, hay ese gap. Sí, bueno, a ver, el reactor es pequeñito, ¿no? La cantidad que metes es pequeñita. No estimáis que se tardó mucho en alcanzar la temperatura, entiendo, de 5 o 10 minutos. de reacción. Se hicieron en un inicio, las primeras pruebas que se hacían era con un termopar en el interior del reactor, y ahí se veía que el tiempo que tardaba en calentar eran 5 o 10 minutos, no, enseguida cogía la temperatura porque el bloque de aluminio transmitía súper Claro, bien la ya está temperatura. caliente. Las primeras pruebas sí que en un inicio se hicieron en silicona, que eso no fue lo mismo. O en lo que viene siendo la reacción de hidrogenación, nuestra sospecha es que es el óxido, el centro activo, pero tampoco te lo puedo confirmar 100%, esa sería una sospecha, pero no, como bien has dicho, como no está reducido, no tienes esas diferentes especies que a lo mejor están trabajando entre sí. Con respecto a lo que viene siendo la acidez, ahí ya pues nos puede estar dando la acidez tanto el estaño como al final el cloruro, que no se ha eliminado porque no se ha calcinado, que además lo vemos en el XPS, esos cloruros. Yo creo que es complicado de interpretar ese TPR, también tienes algunos picos que puede ser del cloruro. Sí, y además lo que no hemos visto en el TPR es la reducción del estaño, que también pues no estamos teniendo el estaño reducido tampoco a estas temperaturas, que ya sí empiezan a ser elevadas. En todo caso, en tu reacción tienes 40 bares de hidrógeno, ¿no? Bueno, tu catalizador está suspendido en el líquido, algo de hidrógeno le llega a las reacciones, en condiciones de reacción quizá está parcialmente reducido. ¿Me estás hablando en batch? Bueno, en ambas. Sí. Bueno, sí. Posiblemente, pero hay que tener en cuenta que tenemos agua. Ya. Que nuestro disolvente es el agua. Entonces, saber realmente si se nos ha reducido por el hidrógeno o si está oxidado por el agua es complicado. Mi teoría es más que está oxidado por el agua. Pero tampoco no se han hecho estudios del catalizador usado para poder decir a ciencia cierta ha pasado esto. Habría sido muy interesante, habría sido de hecho lo ideal para poder identificar cuáles han sido los centros activos y todo, porque no es lo mismo lo que tenemos fresco que lo que luego tienes metido en el batch, pero no está hecho. Mi teoría que está oxidado por el agua. Okay. Hay más agua que hidrógeno. De acuerdo. Pues ya que hemos visto un poco del rutenio, vamos a hablar también de los centros activos, ácidos, perdón.
En este caso, cuando pasas de la reacción tipo batch a la reacción en continuo, digamos que vas a poner los centros ácidos en tu soporte en Sí. vez de depender tanto de los del intermedio, ¿no? Porque si la reacción es autocatalítica es porque está generando ácidos. Compensa, a ver, los resultados se ven buenos, pero compensa, digamos, perder la autocatálisis que te da el hacerlo en batch porque estás generando tu intermedios, que es tu cocatalizador, el hacerlo en flujo. Yo creo que sí, porque si no nos estamos enfrentando a, a esta reacción de hidrogenación del enlace carbono-carbono. Si nosotros no ayudamos, por así decirlo, a esos centros que sí que se nos están formando in situ, pero que nos están catalizando esta primera reacción 1, si nosotros no lo estamos ayudando, al menos con este catalizador de rutenio-carbono, sí que se ve mucho más favorecido el desplazamiento hacia el producto secundario. Por tanto, para esto en concreto sí, yo considero que sí que nos compensa. Sin embargo, como has dicho antes, de estudiar otros metales, a lo mejor con otro metal que sea más barato que el rutenio, si conseguimos que sea menos hidrogenante, pero lo suficiente para hidrogenar el 1,5-pentanodiol, pero que sea menos hidrogenante para el THP, a lo mejor sí que la autocatalítica es mucho más rápida y no supone un problema la otra reacción. Pero eso ya sería con otro metal, con este no, y eso no se ha estudiado. Bien. Ya, entiendo que la tesis tiene que tener un límite. Cuéntanos un poco del reactor de flujo, porque ahí tienes, o sea, ¿tu DHP es soluble en agua? O sea, ¿tienes agua? No. Entonces, ¿cuántas fases tienes ahí? ¿Tienes el sólido? 2 fases. ¿Tienes el hidrógeno en gas? Bueno, ¿tienes claro. un líquido? Sí. Nosotros en esta imagen, no sé si se ve muy bien, no sé si se aprecia muy bien. En esta imagen, aquí vemos una primera bomba, que esa es la bomba del dihidropirano, de lo que viene siendo la fase orgánica, y esto que se ve aquí es la otra bomba de líquidos para el agua. Ajá. Tenemos, estas bombas se unen aquí detrás, no se ven, se acaban conectando aquí detrás, que entran juntas al horno, mientras que el hidrógeno nos está viniendo por aquí arriba. Nosotros sí que colocamos una trampa entre el hidrógeno y el reactor para que se pudiesen romper mejor las moléculas de hidrógeno y que nos entrasen de manera más diluida. Que en un inicio tuvimos problemas y pensamos que es que el hidrógeno no nos estaba entrando bien. Es decir, burbujas. Sí, para que se queden como más burbujitas y nos esté de manera más uniforme entrando en el reactor. Entonces nosotros aquí en el reactor, aquí en el interior, tenemos, de hecho voy a poneros la imagen de la experimental, que yo creo que se va a ver mucho mejor. Nosotros aquí, dentro del horno, tenemos este reactor que es metálico, de acero inoxidable, que está con esta distribución, poniéndose el catalizador en el centro, con la lana de cuarzo, las chips de sílice, y está colocado aquí en vertical, rodeado de un bloque de aluminio que está dentro del horno, y por aquí nos están entrando los respectivos líquidos que por esta altura más o menos se nos unen con el hidrógeno, que como hemos dicho hemos colocado esa trampa para que nos rompiese mejor las burbujas de hidrógeno, de manera que tenemos los 4 estados, el sólido del catalizador, ambos líquidos que no son miscibles y el gas. Y lo que nosotros recogemos es únicamente el líquido, es ya todo miscible, porque el intermedio, el 2-HI-THP, ese sí que se disuelve en agua, tanto ese como el pentanodiol, y entonces ya lo que recogemos es una única fase. Si recogemos 2 fases,
es que no nos ha funcionado la reacción. Ajá. Bueno, tienes como una validación inmediata de lo que ha pasado. Sí, que mayores rendimientos o menores rendimientos, pero si hay dos fases, mal. Si hay una única fase, todo bien. Y presurizas, ¿no? Sí, a 40 bares también. O sea que no es trivial, digamos, porque tienes que tener ese hidrógeno, tiene que llegar hasta tu sólido. Sí. Tiene que llegar y tiene que también contactar con tus reactivos, así que no es, fácil. Nosotros tenemos esos 40 bares de hidrógeno, pero también tenemos un flujo de 10 mililitros por minuto de hidrógeno que nos está pasando por el reactor, porque si no tuviésemos ese hidrógeno, no estamos hidrogenando, que es una de las partes importantes de esta reacción. Bien. Bueno, y ya para terminar, una pregunta sobre la determinación de la acidez, que es algo que han mostrado que es importante. Por ejemplo, muestras que la zeolita UCI tiene una acidez muy alta, parecida o comparable con el Carbon Vulcan. Sí. Sin embargo, luego en tus resultados esa acidez no parece tener tanto impacto, ¿no? Luego cuando... En las velocidades de formación. Esas son las velocidades de formación. Sí. O sea que tienes una actividad similar, ¿no? Sí. Lo había entendido yo diferente. O sea, es en la producción del pentanodiol. Pentanodiol. Donde tienes... Sí, porque la acidez del catalizador lo que aquí implica es que tiene una ventaja porque en estas condiciones, que son 80 grados que se hicieron estos estudios, no está favorecida la tautomerización y nosotros partiendo del 2HI-THP, eso no es hidrogenable. Lo que es hidrogenable es el aldehído que se forma. Entonces, la rutenio UCI y el rutenio carbono, como tienen esa acidez, están favoreciendo esa tautomerización y por tanto ya tienen aldehído en el medio disponible para hidrogenar. Por eso tienen ventaja frente a los otros. El problema es que a pesar de que tengan acidez y tenga ventaja, la acidez no es la responsable de la hidrogenación. Aquí tenemos como dos factores. Sí, acidez para que tengamos el aldehído, pero luego el metal es el que hidrogena. Y en este caso, el metal, que sí que el que tiene la dispersión del metal más alta es el rutenio carbono. Por eso no da malos velocidades de formación de 1,5-pentanodiol, pero el otro da mejores por esa dispersión del metal. Ya, o sea, que es lo que habías comentado. Claro, juegan un papel los dos, no solo la acidez. Ya. Ahí quizá puedes cambiar los parámetros de impregnación del rutenio. Sí, seguramente. Porque no es lo mismo una superficie de una zeolita que de un carbono. Sí, totalmente. La química que se produce durante la impregnación puede ser muy distinta. Sí, también habíamos pensado en el disolvente y no tiene nada que ver una cosa con otra y por eso pues tenemos los resultados que tenemos y sí, esto obviamente es algo que requiere más estudio porque, bueno, sería muy interesante que tuviésemos una buena dispersión también en una zeolita. ¿Y por qué elegisteis alfa alúmina en vez de gamma alúmina? Por el área. O sea, queríais algo realmente que fuera muy malo. Sí, claro, el alfa alúmina tiene un área de 6. Entonces realmente queremos ver si un poquito los extremos, ¿no? La UCI tiene muy buena área, el alfa una mierda. Ya. Y luego tenemos los otros dos catalizadores que sí que ya tienen un área más intermedia. Entonces la idea era a ver qué pasa y a ver cómo se comporta con estas superficies tan diferentes que tienen una y otra. Ya. Y el resultado se ve, ¿no? Pues que no puede dispersar el rutenio, evidentemente, con esa pequeña área. Pero me he quedado curiosa porque a lo mejor el gamma alúmina tiene acidez, no es una acidez tan fuerte como la de la zeolita, pero tiene una acidez que quizá también pueda hacer la cocatálisis. Sí, seguramente sí. Lo principal que estábamos buscando era eso, áreas superficiales variadas y poder ver hasta qué punto nos está afectando. Pero sí, claramente la gamma es una mejor elección que la alfa, pero hay que ponerle un poco de... Sí, no, lo entiendo, pero era una curiosidad. Ok, bueno, pues creo que ya estoy satisfecha con las preguntas.
contestaciones y... Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, es ahora mi turno. Pero en primer lugar quiero agradeceros que hayáis contado conmigo para este tribunal. Siempre es un privilegio, ¿no? Pues poder formar parte de un tribunal y estudiar en profundidad un trabajo nuevo y bueno, conocer lo que hacen los compañeros y siempre aprender, ¿no? Quería felicitaros por el trabajo y también quería destacar también los aspectos formales. No es lo más importante de un trabajo científico, pero también hay que cuidarlos, ¿no? Y creo que bueno, el documento que nos has presentado en presentación, en maquetación, en estilo, pues es destacable, ¿no? Es impecable y también se ve en la presentación. Quizás eso me indica que eres una persona que no se conforma con cualquier cosa, ¿no? Y que buscas lo mejor, ¿no? Y eso es la parte formal, pero también la calidad de la información es importante. Me ha gustado mucho la introducción, pues por cómo guías, ¿no? Pues a la necesidad de esta estrategia, ¿no? de síntesis, esta revisión pues de los antecedentes industriales, del estado del arte y cómo identificas pues el nicho donde vas a trabajar, ¿no? Y las reacciones que has elegido. Y al final te has metido en una dinámica que claro que es difícil porque quieres hacer las cosas con alta conversión, con alta selectividad y encima lo quieres hacer en el one pot, o sea que es como que debe tenerlo bueno, bonito y barato, no tener todo. Bueno, pues hay que explorar hasta qué puntos es posible y en qué casos es posible, ¿no? Y ese es pues el discurso de la tesis que me ha gustado. Además me ha gustado también el esfuerzo por explicar las cosas que pasan. No es una tesis meramente descriptiva de los resultados que se obtienen, sino que hay una profundización en por qué se obtienen esos resultados. Bueno, mis compañeros han hecho un repaso exhaustivo, pero también nos queda alguna cosa que podemos comentar. Incluso algunas que hemos comentado, me gustaría volver a repasarlo con algún aspecto adicional. Yendo al capítulo 4, ahí el capítulo 4 en general todo, o sea, sí que iba con el run según leía de los balances de carbono, ¿no? Que si numéricamente lo he visto ya pues en el capítulo, el 6, ¿no? Sí. Y con respecto continuo, pero me he quedado un poco con la curiosidad de saber esos balances de carbono. Bueno, comentas que están los oligómeros, me imagino se te habrán formado pues también depósitos tipo Humins o... que siempre es una pesadilla, ¿no? Cuando utiliza pues furfural o derivados del furfural siempre están ahí. Pues, en algún momento la decisión, ¿no? Sobre qué catalizador es más importante podría estar basado en el balance de carbono y todas esas reacciones secundarias y no tanto en la conversión y selectividad. Pues la verdad que sí, no nos lo habíamos, nos lo habíamos planteado indirectamente. Es verdad que el balance de carbono es algo que nos ha traído de cabeza durante esta reacción, una locura porque era todo el rato, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo? Sí que es bastante probable que a lo mejor en función del catalizador que estemos utilizando estamos favoreciendo esa formación de estos oligómeros pesados que sean los responsables de la falta de balance de carbono. Sin embargo, en ese primer screening que se hizo no parecía encontrar nada mejor, y como lo reportado en la bibliografía era todo basado en magnesio principalmente, dentro de que sí que había también unos nanorod de cerio, pues se eligió el magnesio, pero no nos planteamos que pudiese dar más reacciones secundarias que otro catalizador, que a lo mejor, pues como tú dices, por ejemplo, si nos fijamos en la tabla del screening, si en lugar de estar tan centrados en esa conversión y ese rendimiento, solo hubiésemos intentado mirar selectividades, pues a lo mejor un catalizador de cerio nos habría sido más selectivo y nos habría dado unas mayores productividades, pero a cambio del tiempo. O sea, al final todo es un poco el equilibrio, porque si en la página 94, la tabla 4.1, lo que me ha comentado Alicia es que el catalizador de óxido de cerio tenía una conversión del 9 y un rendimiento de adipato de un 1%. ¿Puede ser que ese catalizador hubiese sido más selectivo al adipato? Podría ser, pero claro, ¿cuánto tiempo le tienes que dar a este catalizador? Entonces ya empiezas a jugar un poco con el tema de la productividad y el tema de tener esas condiciones un poco más
forzadas, que era lo que estábamos buscando. Entonces, por eso no se eligieron esos catalizadores, aunque habría cabido la posibilidad de que fueran mejores y que nos hubiesen dado menos reacciones secundarias, pero entonces nos las habrían dado a lo mejor con mayores tiempos de reacción o más diluciones, y eso no era exactamente lo que queríamos para el tema de en un futuro que pudiese escalarse de manera industrial. Entonces, por eso se seleccionaron los otros catalizadores. Hay una cosa que me intrigaba de estos catalizadores y me imagino que no tienes la respuesta, ¿eh? Yo siempre tiro por preguntas que no sabemos ninguno a lo mejor la respuesta, ¿no? Son materiales que no son porosos, incluso son materiales que alguno de ellos podría disolverse sustancialmente en el medio de reacción, ¿no? ¿Tú crees que utilizando un material, un catalizador que también fuese básico pero poroso, podría tener algún cambio? Si el efecto del confinamiento en poros, ¿no?, podría ayudarte a controlar esa selectividad, pues por ejemplo evitar esa autocondensación, ¿o tú crees que podría haber algún efecto de la porosidad? Es verdad que la porosidad en sí no se ha estudiado. Sí que, además de lo que se ha mostrado aquí, se hizo un estudio con zeolitas básicas que sintetizamos para ver si otro tipo de materiales podían darnos mejores resultados. Los experimentos que hicimos con las zeolitas básicas que sintetizamos no nos dieron ni resultados similares, daba todo bastante bajo. Lo dicho, para los tiempos que queríamos y las condiciones de concentración. Entonces no sé si yo estudiando esa ruta otro tipo de porosidad nos pudiese afectar, habría que verlo. No te sabría decir, pero habría que verlo. Pero ya te digo que las pruebas que se hicieron con las zeolitas no nos dieron muy buenos resultados. Y luego hay un concepto que no he terminado de encajar del todo, que es este concepto del enolato termodinámico y cinético, ¿no? Sí. Entonces, aquí. Claro, porque aquí nosotros tenemos la posibilidad, como este intermedio tiene un grupo metilo, se nos puede... no es lo mismo que aquí, o sea, esto al final es la ciclopentanona es simétrica, entonces te da igual por dónde se te meta por dónde ataque el dimetilcarbonato, que al final se te va a formar lo mismo por un lado que por el otro. Sin embargo, en el caso de la metilciclopentanona, o bien se nos forma este intermedio que está mostrado aquí, que se nos ha unido por el mismo carbono donde está el metilo, o bien se nos podría haber unido por aquí arriba, donde el metilo está en el otro lado. Y de ahí lo de los enolatos cinéticos y termodinámicos, que eso nos lo ha dado la bibliografía. Nosotros nos hemos ido a bibliografía y en estas condiciones de reacción hemos visto cuál era más favorable que se formara. En este caso era este, y por tanto de ahí ha sido, vale, pues entonces esta prueba sí que se puede comparar, porque si se nos hubiese formado por aquí, se nos hubiese unido nuestro grupo del dimetilcarbonato, no nos habría servido de nada esta prueba. Entonces, eso del enolato cinético y termodinámico nos viene dado por la bibliografía. Digamos que es una jerga adoptada de la bibliografía. Bien, pasando ya al capítulo 5, yo tenía una primera cuestión también de nomenclatura, ¿no? O sea, llamar al estaño promotor, si estamos hablando de un metal que por interacción con el otro metal, que es el rutenio, pues modifica el comportamiento del rutenio, o en las cantidades que se añade, que son cantidades sustanciales, ya pasa de ser un promotor a ser también pues un componente de la fase activa, ¿no? Sí, tienes razón, sí. Entonces, ¿cómo te posicionas ahí, ¿no? Sí, creo que tienes razón, y que a lo mejor la palabra promotor no ha sido la más indicada para lo que estamos haciendo. Si estuviese muchísima menos cantidad a lo mejor, pero es verdad que las proporciones que estamos trabajando de estaño... No solo por la cantidad, sino, antes lo habéis comentado, ¿no? Si le atribuyes algún papel activo al estaño, en ese caso, si no tiene un papel
activos, o sea, si no forma centros activos, a lo mejor te puedes reservar esa palabra de promotores. No estoy cuestionando, simplemente ver qué interpretación hacías de... Sí, yo creo que más que promotor se aplicaría más a lo mejor a lo de partida, lo que viene siendo el cloruro de estaño inicial. Eso ya sería como el promotor, pero una vez que ya hemos metido el estaño en el catalizador, ya el estaño creo que no debería nombrarlo como promotor. Sí, bueno, eso sería el precursor, o sea, el precursor del estaño sería el cloruro de estaño. Eso, perdón, el precursor. Sí. Entonces, pues bueno, pues no... Yo creo que el promotor, sí, a lo mejor me he confundido. No estoy cuestionando, era ver o sea, pues con qué interpretación llegabas a nombrarlo de esa forma, ¿no? Sí. Y luego una cosa que me llama la atención es que utilizases como punto de partida pues un catalizador comercial de rutenio, ¿no? Y no sintetizases el catalizador bimetálico, porque en algún punto de la introducción Sí. hay algo así como, bueno, introducción de la tesis, algo así como que, a ver si el contacto estrecho entre el rutenio y el estaño, algo así se dice, ¿no? Es lo que favorece, ¿no? Esa sinergia, ese mecanismo promotor, ¿no? Pues no podrías encontrar mejor ese contacto estrecho mediante una síntesis de un catalizador bimetálico, como haciendo pues una nanaloid, cluster in cluster, más que depositando estaño sobre una fase ya formada de rutenio. O me imagino que hay algún motivo para haber utilizado el catalizador comercial y no haber sintetizado el catalizador bimetálico, ¿no? En un inicio fue porque la bibliografía se hacía de esa manera y queríamos estudiar cómo se había hecho la bibliografía y ver lo que nos salía a nosotros. Pero sí que es verdad que hemos sintetizado un catalizador partiendo del soporte de carbono y añadiendo los dos metales, tanto el rutenio como el estaño. Sin embargo, los tipos de carbono son todos diferentes, hay un montón de tipos de carbonos, entonces lo que nos gustaba de este catalizador de rutenio-carbono, como puedes ver en la gráfica, es que este rutenio-carbono ya empezaba con una selectividad diferente a la que estábamos buscando. Teníamos mucho más THP que 1,5-pentanodiol. Entonces, en un inicio, lo que se quería era ver cómo podemos afectar a esto que ya está hecho y ver cómo le afectamos añadiéndole el estaño, que lo hemos conseguido para bien. Luego, lo que se quería hacer era sintetizar el propio catalizador partiendo de un soporte de carbono, añadiéndole el rutenio y el estaño, pero como este catalizador de rutenio y carbono era comercial, no conseguimos sintetizar algo similar a lo que tenemos aquí, dado que el soporte de carbono era diferente y no sabíamos exactamente cuál era el carbono que se había utilizado para esa primera síntesis de ese catalizador comercial. Entonces, al final, no se siguió estudiando los catalizadores de rutenio, estaño, carbonos, partiendo del soporte de carbono, porque esto ya nos estaba dando lo que queríamos. Y vuelvo a algo que ya se ha comentado, que a mí también me llama mucha atención y me intriga, es el hecho de que no se reduzcan los catalizadores. Sí. Y yo tengo casi la certeza de que una parte del estaño se tiene que haber reducido. Yo he trabajado en reacciones de hidrogenación y reducción catalizadores de paladio-estaño, por ejemplo, ¿no? Que sí que lo reducíamos, pero al utilizarlos en agua a temperatura ambiente y a 1 atmósfera, o sea, con una presión parcial incluso menor de hidrógeno, sí que veíamos un aumento de la proporción de estaño metálico, ¿no? También es cierto que el paladio quizás da un spillover mayor y facilita más. Yo estoy convencido de que una cierta proporción del estaño, y encima esos 40 bares, aunque sea fase acuosa, sí, quizá con la mediación del rutenio se tiene que formar. Y entonces vamos a trabajar con una hipótesis, ¿no? Vamos a trabajar con una hipótesis de que, no sé, un 20% del óxido de estaño se reduce a estaño metálico, ¿no? Esto podría dar lugar a que ese catalizador tenga, pues digamos, es una cosa poco ortodoxa decir, pero como una función reductora, ¿no? Porque tienes la posibilidad de que ese estaño se oxide nuevamente, reduciendo. El que tuviese esa función reductora en esta mediación, ¿qué podría implicar en el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla ese mecanismo. ¿Crees que podría tener alguna
algún papel ese estaño si es capaz de reducir? Hombre, tenemos bastantes grupos que, bueno, tenemos al final, estamos hablando de grupos orgánicos que sí que podrían verse afectados si hubiese reducción. Sin embargo, esto me baso en la bibliografía porque no me lo había planteado. Lo que está publicado es que estos intermedios de reacción, el aldehído y el 2-HITHP, reaccionan entre sí, polimerizan, pero luego todas esas reacciones son reversibles y vuelven a dar el 1,5-pentanodiol. A lo mejor cabría la posibilidad de que esa reducción en parte también fuese reversible y volviese a darnos ese 5-pentanodiol, entonces lo único que nos haría sería ralentizar de algún modo la reacción. Pero no estoy segura de si eso sería posible o no. Porque me he quedado con la intriga de si puede tener alguna contribución, ¿no? Y es que luego hay algo que me llama también la atención, o sea, si vamos, por ejemplo, creo que tienes unos ensayos de reutilización del catalizador, ¿no? Sí. Hay un cambio. Es que yo he observado lo mismo en esos casos que te decía, ¿no? Que tenemos un primer ciclo que el catalizador se comporta de una forma y según se produce esa reducción de la fase metálica, ¿no? En el propio medio de reacción por el hidrógeno, pues tenemos a partir del primer ciclo un cambio, ¿no? Entonces, es que veía un paralelismo, ¿no? con esa situación. Y entonces, bueno, eso es una cosa que me imagino que se queda para ti para que lo des una vuelta, pero yo aseguraría que algún papel de esa fase estaño reducida puede haber, ¿no? Bueno, no vengo yo aquí en 5 minutos a cuestionar lo que tú has estado estudiando durante años, ¿no? Pero te agradezco la sugerencia y sí que lo pensaré. Ahí sí que, claro, el análisis, no sé, pues mediante por XPS de uno de los catalizadores usados podría dar una pista, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que me ha intrigado también, también lo hemos comentado, ¿no? Ese cambio en el perfil de acidez del catalizador, ¿no? Cuando se va aumentando la proporción de estaño, ¿no? Sí. Y además es un aumento que, sobre todo de la acidez débil, ¿no? Sí. O al menos de la acidez débil en las últimas cargas, Sí. ¿no? Y la desaparición de la acidez fuerte, ¿eso es porque vas cubriendo la fase rutenio? Tampoco hay un salto proporcional, es decir, la cantidad de acidez que aparece débil no guarda relación con la cantidad de fase activa, yo me voy a ese discurso, perdona, con la cantidad de estaño que se ha introducido, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde te has quedado en tu interpretación de por qué se han producido esos cambios, ¿no? En la acidez del catalizador, ¿no? Pues como hemos dicho para este capítulo, la síntesis fue impregnación incipiente, impregnación húmeda incipiente. Entonces, al final, como también es uno de los datos que se ve en el XPS, nuestro estaño está en la superficie. Entonces, es muy probable que nuestro estaño lo que esté haciendo sea bloquear ese rutenio, porque lo estamos depositando sobre el rutenio, y de ahí que vayamos perdiendo esa otra acidez más fuerte y estemos aumentando solo la débil, que la débil nos la esté dando el estaño y que la otra estaba dada por el rutenio que lo estamos bloqueando. Entonces mi teoría es, corroborada por el XPS, que nos está bloqueando los centros de rutenio, el estaño se está bloqueando los centros de rutenio. Eso nos justificaría la pérdida de la acidez fuerte y ese incremento tan importante de la acidez débil. ¿Tú crees que puede estar en relación en algún momento también con cómo se ve afectado el soporte? Hacia el soporte no está relacionado con esos perfiles que se obtienen de la PPD de amoníaco. Considero que el soporte, la acidez del soporte, no nos está contribuyendo tanto aquí y que en todo momento son el estaño y el cloro que lo acompañan. Y entonces porque además por los estudios que hemos visto de Raman, que lo podemos ver en la página 122, el soporte no se ve
afectado por la adición del estaño. Que la acidez del soporte pueda estar tocada, esto no nos lo podría demostrar, pero al menos lo que viene siendo la estructura del soporte no ha variado. Entonces yo considero que en todo momento son el estaño y el cloro, no tanto el soporte, pero sería una posibilidad a tener en cuenta, claro. Nunca se puede descartar sin pruebas. Y ya yendo al último capítulo, que utilizan los catalizadores de rutenio. Perdona que busque mis notas. Bien, ahí también me quedo con la duda de si existe un cambio, ¿no?, en la fase activa, en el medio de reacción, sobre todo viendo los datos del reactor continuo, ¿no? Sí. Donde vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Hay un tiempo inicial, ¿no? Totalmente. Unos minutos, bueno, unas horas, ¿no? Y hay una variación progresiva, ¿no? Sí. Que eso tiene que tener una interpretación, ¿no? Tiene que estar basado, es un cambio de comportamiento del catalizador, ¿no? Sí. Entonces, ahí me da la impresión de que también existe esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Crees que hay oxidación del rutenio y esa oxidación? Hombre, ya tienes la experiencia de que un catalizador reducido no es el que mejor funciona, pero ¿crees que la coexistencia de fase reducida y fase oxidada puede ser la clave para la reacción? Mi teoría con respecto a esto no tiene nada que ver con nuestros catalizadores y tiene más que ver con la reacción autocatalítica, porque nosotros estamos metiendo un catalizador que tiene acidez y estamos catalizando esa reacción 1, pero el dihidropirano con el agua nos sigue formando esos ácidos carboxílicos. Entonces, como estamos en continuo, mi teoría es que esos ácidos carboxílicos se nos están quedando en la superficie de nuestro catalizador y lo que están es favoreciendo, aumentando esa acidez, de manera que nos están favoreciendo esta reacción 1, haciéndola más rápida, y por eso vemos este aumento hacia el 1,5-pentanodiol, porque estamos desplazando la reacción hacia el lado que nosotros queremos. Sí, es que esa interpretación me costaba un poco entenderla. Pero bueno, entiendo que un reactor continuo es, bueno, la acidez que está en el medio pues va fluyendo por el reactor, y si tienes, pues como dices, digamos, una absorción, no sé si será una absorción, una quimisorción de esos ácidos sobre la superficie, me da la impresión de que llegar a ese estacionario debería ser algo que ocurriese antes, ¿no? Sí, podría ser. O sea, no descarto la posibilidad de que le esté pasando algo al catalizador. Al final estamos trabajando con hidrógeno y es posible que nos esté reduciendo nuestro catalizador. Entonces, yo creo que tendría que ver un poco con ambas cosas, que se reduzca en parte, porque estos catalizadores, por ejemplo, sí que no se han estudiado reducidos. A lo mejor los otros de estaño reducidos no funcionaban, pero estos en concreto nos habrían dado otros resultados. Entonces, podría ser un poco una combinación de ambos factores, de que se nos esté depositando ácidos en el catalizador, que nos estén catalizando esa reacción, pero también que se nos esté reduciendo nuestro catalizador y que esa fase reducida sea más activa para el 1,5-pentanodiol, para sintetizar el 1,5-pentanodiol. O sea, yo creo que pueden coexistir ambas cosas. No tengo las respuestas. Una vez más, habría que hacer un estudio de los catalizadores usados para saber realmente y entender mejor lo que está pasando. Y creo que en este caso sería imprescindible, dado que se podrían ver ambas cosas. Si ha habido reducción y si tenemos un depósito extra de ácidos. Claro, además incluso te podría dar, pues, hipótesis adicionales, ¿no?, sobre cómo dirigir un poco más, ¿no?, la síntesis de los catalizadores, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada más que comentar, o sea que no son preguntas que tuviesen por objetivo dar la vuelta a tu interpretación o cuestionar, simplemente pues debatir, ¿no?, que es una de las cosas pues más divertidas, ¿no?, de ese trabajo, poder hacer discusiones científicas. Te felicito nuevamente por el trabajo, por la presentación, por esa parte que nos has expuesto en inglés, una fluidez, una pronunciación que me ha dado pena no escucharte un capítulo entero en inglés, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. Si alguno de los doctores presentes en la sala quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento.
Bueno, pues si no es así, levantamos la sesión para deliberar. Es posible que nos lleve un tiempo, porque tenemos que hacer burocracia, no te asustes, no quiere decir que haya falta de consenso, sino que necesitamos nuestro tiempo para hacer la documentación. Vale, muchas gracias. Con el que estábamos trabajando, yo creo que será así. Y nada, pues te damos nuestra sincera enhorabuena a ti, a tu director, también a tu familia. Y nada, que tengas un buen recuerdo de este día y un buen futuro que seguro lo tendrás viendo lo bien que trabajas. Muchas gracias. Enhorabuena. Bien, pues levantamos la sesión.